Hola chiquillos, me decidí al fin a grabar este video de números complejos eh, para ustedes, debido a lo que me pidieron en la página de Instagram, ¿ya? Así que voy a empezar a explicar todo desde el principio. Vamos a partir con lo más básico, que es la unidad imaginaria. Entonces, para que sepan de dónde viene la unidad imaginaria, consideremos la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual 0. Entonces, para intentar resolverla, despejamos, ¿cierto? Queda que x cuadrado es igual a menos 1. Entonces nos preguntamos, ¿qué número elevado al cuadrado me da menos 1? ¿O qué número real multiplicado por sí mismo me da menos 1? Entonces, si ustedes piensan, si multiplicamos, por ejemplo, un número positivo con un número positivo, da positivo. Si multiplicamos un número negativo con un número negativo, también nos da positivo. Por lo tanto, no existiría un número tal que al multiplicarlo por sí mismo me dé menos 1, ¿ya? Un número real. Por lo que podemos decir que esta ecuación ya no tiene solución en los números reales. Entonces, para evitarnos este problema, se crea, o se define, mejor dicho, la unidad imaginaria, ¿ya? Que se le llama I como un número que es la solución de esta ecuación. Entonces, como es la solución, cumple esta igualdad. Entonces, decimos que la unidad imaginaria, que es I, cumple que I elevado a 2 es igual a menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los números imaginarios? Ya, los números imaginarios son todos aquellos de la forma BI o B por I, donde B es un número real e I es la unidad imaginaria. Entonces, algunos ejemplos de números imaginarios serían 2 tercios I, menos 5I, raíz de 3I, etc. Ya, si ustedes se fijan, todos estos son números reales que están multiplicando a la I, que es la unidad imaginaria. ¿Ya? Luego de los números imaginarios, tenemos los números complejos propiamente tal. Los números complejos en general se escriben de la forma A más BI, donde A es un número real y BI es un número imaginario. ¿Ya? Bueno, generalmente se designan con la letra Z. Entonces, por ejemplo, si queremos escribir varios números complejos, se usaría Z1, Z2, Z3, etc. ¿Ya? Y algunos ejemplos de números complejos sería Z1, 1 menos 2i, Z2, por ejemplo, menos 3 más 5i, Z3, raíz de 3 menos raíz de 2 por i. Entonces, estos serían el número real, ¿cierto? Y estos de acá serían los números imaginarios. Ya, entonces, como estoy sumando un número real con un imaginario, lo que tenemos acá son números complejos. Ya, esa es la definición. Dentro de un número complejo, uno puede diferenciar entre la parte real de un número complejo y la parte imaginaria. Vamos a ver cuál es cuál. Entonces, si tenemos este número complejo, la A sería la parte real y se nota re de z, y B sería la parte imaginaria, se nota in z. Ojo con esto porque cuando muchas veces preguntan por parte imaginaria, algunos piensan que es BI. Ojo con esto, la parte imaginaria es solo la B, es decir, es solo lo que acompaña a la I, pero no va con la I. ¿Ya? Por favor, anótenlo por ahí para que no se le olvide. La parte imaginaria entonces es solo lo que está al lado de la I, con el signo obviamente, si es positivo, positivo, si es negativo, negativo. Lo mismo ocurre para la parte real. Entonces, por ejemplo, si tenemos los mismos ejemplos anteriores de números complejos, en este caso la parte real sería 1 y la parte imaginaria sería menos 2. Aquí la parte real sería menos 3 y la parte imaginaria sería 5. Y aquí la parte real sería raíz de 3 y la parte imaginaria sería menos raíz de 2. ¿Ya? Esa es la idea. Seguimos. Opuestos y conjugados. Dentro de números complejos también se habla de los conceptos de números complejos opuestos y conjugados. Entonces, dado un número complejo cualquiera, el opuesto es menos A menos BI. Si ustedes se fijan, lo que pasa del Z al opuesto de Z es que los dos signos cambian, es decir, cambia el signo de la parte real y cambia el signo de la parte imaginaria. Y en el conjugado, este pedacito se supone que debería ser una raya entera sobre el Z, por si acaso. No sé por qué se ve cortado. En el conjugado lo que pasa es que cambia el signo de la parte imaginaria solamente. El de la parte real se mantiene. Ya, entonces en el opuesto cambian los dos y en el conjugado solamente cambia el de la parte imaginaria. Entonces, un ejemplo, si tenemos 3 menos 4i, dijimos que en el opuesto, que se anota como menos z, cambian los dos signos, ¿ya? Que cambió este y cambió este también.
Y en el conjugado, que sería este que está aquí al final, cambia solamente el signo de la parte imaginaria. Vamos a empezar con la parte interesante, que es la operatoria de números complejos, partiendo con la suma. Ya, pero lo vamos a hacer a través de ejemplos para que lo podamos entender mejor. Entonces, la suma. Para sumar dos números complejos, ya en este caso 3 menos 4i y menos 5 más 2i, lo que uno hace es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces la parte real con la parte real sería 3 menos 5 menos 2, ¿cierto? Y menos 4 más 2i daría menos 2i. Recuerden que eso se suma como que fueran términos semejantes, solo que en vez de, por ejemplo, tener una x, una y, una z, ustedes ponen la y de número imaginario. ¿Ya? Vamos a resolver un ejercicio para que apliquemos lo que acabamos de aprender. El ejercicio es el siguiente. Dice, dados dos números complejos, z1 igual a 5 menos 3i y z2 es igual a 4 más 6i, se afirma que hay tres afirmaciones. Si ustedes se fijan, las tres afirmaciones son respecto a z1 más z2, respecto a la suma. Entonces lo que vamos a hacer para ver cuáles de esas son verdaderas es calcular la suma. Ya, entonces, aplicando lo que acabo de explicar, vamos a sumar z1 más z2. Entonces la suma de z1 más z2 da 9 más 3i, ¿cierto? Porque 5 más 4 me da 9, que es la suma de las partes reales, y menos 3i más 6i me da 3i positivo, ya porque es la suma de, de los números imaginarios, la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces a partir de esto, de este número complejo que me dio como resultado de la suma, yo tengo que la parte real de este número vale 9, ¿cierto? Y la parte imaginaria vale 3, porque es lo que está con la i. Entonces ahora vamos comparando. La primera afirmación sería verdadera, ¿cierto? Porque me dio que la parte real es 9. La segunda afirmación también sería verdadera porque si sumo la parte real con la imaginaria es 2. Y la tercera afirmación es falsa porque acuérdense que la parte imaginaria es solo el número, pero no va con la i. ¿Ya? Y entonces sería falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería solamente 1 y 2, por lo tanto es la C. ¿Ya? Seguimos entonces. Vamos a seguir con la operatoria de números complejos, con los mismos números complejos como ejemplo. ¿Ya? No los voy a cambiar. Ahora en este caso tenemos la resta. Ya para restar números complejos, escribimos los dos números complejos correspondientes, ¿cierto? 3 menos 4i y menos 5 más 2i, con el signo de la resta. Acá yo siempre les recomiendo que obviamente el segundo número lo tienen que poner con paréntesis, ya para acordarse de que al restar estos signos van a cambiar. Entonces, al hacer la resta, ustedes colocan el paréntesis, le cambian los signos, este 5 queda como positivo, y este 2 positivo queda como negativo, y acá lo resuelven normalmente, ¿ya? Es decir, al 3 yo le sumo el 5 y me da 8, y al menos 4 le agrego el menos 2 y me da menos 6, y ahí ya lo resuelvo como que fuera una suma, ¿ya? Seguimos con la operatoria y los mismos números como ejemplo. Vamos a la multiplicación. Ya en la multiplicación hay una fórmula, igual que para la división, pero yo no les recomiendo que se la aprendan porque tienen que usar espacio en fórmulas que son más necesarias. Entonces acá lo que hacemos simplemente es multiplicar término por término. Entonces si ponemos los dos números complejos y multiplicamos término por término, multiplicamos el 3 por el menos 5 me da menos 15. El 3 por el 2i me da 6i. El menos 4i por menos 5 me da más 20i y el menos 4i por más 2i me da menos 8i cuadrado. ¿Ya por qué lo puse en color rojo? Porque ustedes saben que dentro del número complejo aparece solamente el número real y el número imaginario. Ya en ninguna parte aparece un i cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar aquí? Que i cuadrado es igual a menos 1, por la definición. Y entonces, ahora que nos acordamos de eso, vamos a reemplazar el i cuadrado por menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si i cuadrado vale menos 1, ¿ya? Va a quedar aquí menos 1 por menos 8, 8 positivo. Entonces por eso aquí aparece un 8 positivo. Y aquí ahora sí juntamos la parte real con la parte real, que en este caso me daría menos 7, y la parte imaginaria con la parte imaginaria y me da 26i. ¿Ya? Bueno, vamos al ejercicio.
No sé por qué aparece la respuesta de inmediato, pero no importa, lo voy a ignorar. Ya, entonces dice, ¿cuál es el valor de z en la siguiente expresión? Entonces en esta multiplicación vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, ¿ya? Entonces tenemos eso, multiplicamos término por término, nos da 6 menos 21i más 8i menos 28i cuadrado. Cambiamos el i cuadrado por menos 1, ¿cierto? Entonces este menos 28 se multiplica por menos 1 y aparece 28 positivo. Y acá reducimos los términos semejantes o juntamos, mejor dicho, la parte real con la parte real, nos da 34, y la parte imaginaria con la parte imaginaria nos da menos 13i. ¿Ya? Esa es la respuesta del ejercicio. Seguimos entonces con la división ahora. Ya. Acá, como la división es más larga, no puse los números complejos, pero seguimos trabajando con los mismos. Para la división también había una fórmula que, como anécdota, les cuento que yo nunca me la aprendí. Entonces, lo que yo siempre hago para la división es multiplico o amplifico, mejor dicho, la fracción por el conjugado del denominador. Ya, siempre es el conjugado del denominador. ¿Ya? Y bueno, es porque en el fondo cuando ustedes multiplican un número complejo con su conjugado, el resultado siempre es un número real. Entonces la idea es que en este tipo de ejercicio ustedes siempre hagan aparecer en el denominador un número real. ¿Ya? Entonces acuérdense, siempre el conjugado del denominador. Conjugado del denominador. Ya, entonces aquí en el fondo nos van a quedar dos multiplicaciones. Una en el numerador y otra en el denominador. Y resolvemos ambas como vimos que se resolvían las multiplicaciones, es decir, término a término. Entonces, si multiplicamos término a término, sabiendo obviamente que después si queda un i cuadrado vale menos 1, nos va a quedar así. 15 menos 6i más 20i más 8i cuadrado. Y ahí ustedes pueden corroborar los signos. Y acá en el denominador queda 25 menos 4i cuadrado. Ya, entonces como i cuadrado vale menos 1, esta i cuadrado de arriba y de abajo lo vamos a reemplazar. Entonces aquí queda menos 15 menos 6i más 20i y acá va a quedar menos 8, como está allá. Y a este lado va a quedar 25 más 4, ya que es lo que está acá abajo. Entonces acá juntamos los números reales con los números reales y los imaginarios con los imaginarios. Y abajo simplemente sumamos. Entonces nos va a quedar menos 23, ¿cierto? Más 14i dividido en 29. Entonces generalmente los números complejos vienen así como lo que está aquí en morado. Vienen separados. Entonces cuando ustedes tienen una suma y un denominador solamente, separan el número real dividido en el denominador, más o menos, de acuerdo al signo, el número imaginario dividido en el mismo denominador. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio también de la división. Un ejercicio para aplicar. Dice, ¿cuál es el valor de la siguiente expresión? 3 más 4i dividido en 4 más 3i. Entonces, a partir de lo que aprendimos recién, lo que tendríamos que hacer es amplificar la fracción por el conjugado del denominador. En este caso, el denominador es 4 más 3i, su conjugado es 4 menos 3i. Ya recuerden que se cambia solamente la parte imaginaria del signo. ¿Ya? Multiplicamos término por término y desarrollamos, entonces nos va a quedar 12, ¿cierto? Menos 9i más 16i menos 12i cuadrado dividido en 16 menos 9i cuadrado. Cambiamos los i cuadrado por menos 1, ¿cierto? Y nos va a quedar 12 menos 9i más 16i más 12, este cambió, y acá en el denominador 16 más 9, ¿ya? Seguimos, juntamos los números reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios, y abajo solamente sumamos, queda 24 más 7i dividido en 25. Y acá separamos también, queda 24 dividido en 25 más 7i dividido en 25, que es lo que está aquí. Vamos con las potencias de i. ¿Ya? Vimos en la multiplicación que cuando uno multiplica dos números complejos, aparece cierto i y también aparece i cuadrado. ¿Ya? Pero si yo multiplico, por ejemplo, más números complejos entre ellos, también me puede aparecer, por ejemplo, i cubo, i elevado a 4, etc. Entonces vamos a ver qué pasa con las potencias de i. Entonces, sabemos que i elevado a 0 es igual a 1, ya porque todo número que no sea 0, elevado a 0 vale 1.
y elevado a 1 igual a i, porque todo número elevado a 1 es igual a el mismo número. I cuadrado igual a menos 1 porque es la definición, ¿cierto? I elevado al cubo lo podemos descomponer como i cuadrado por i, ya por propiedades de potencia. I cuadrado vale menos 1, ¿cierto? I es lo mismo que i, y menos 1 por algo es el algo, pero con signo negativo. Entonces en este caso va a quedar menos i, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si seguimos calculando las potencias? ¿Qué pasa, por ejemplo, si calculamos i elevado a 4? Si calculamos i elevado a 4, lo podemos descomponer como i cubo por i, quedaría menos i cuadrado, ¿cierto? Y menos i cuadrado vale 1. Ya, después si calculamos i elevado a 5, por ejemplo, lo podemos descomponer como i elevado a 4 por i. I elevado a 4 vale 1, y 1 por i es i. Y así sucesivamente podemos hacerlo con i elevado a 6, i elevado a 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, hay una regularidad porque acá tenemos 1i menos 1 menos i, y aquí también 1i menos 1 menos i. Entonces, si lo seguimos haciendo, vamos a seguir con la misma regularidad, en ese orden. 1i menos 1 menos i, partiendo desde i elevado a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta regularidad tiene 4 elementos, estos 4 que están aquí, ¿ya? Entonces, como tiene 4 elementos, para calcular cualquier potencia de i, hay una fórmula, ¿ya? Que es la siguiente. Ustedes tienen que dividir el exponente en 4, ¿ya? Porque el ciclo tiene 4 elementos, y fijarse en el resto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si al dividir por 4 les da que la división tiene resto 0, quiere decir que su potencia equivale a i elevado a 0. ¿Y a cuánto equivale i elevado a 0? A 1. Si su división tiene resto 1, su potencia equivale a i elevado a 1, que es lo mismo que i. Si su división tiene resto 2, su potencia va a equivaler a i elevado a 2, que es lo mismo que menos 1. Y finalmente, si su división tiene resto 3, su potencia equivale a i al cubo, que es lo mismo que menos i. ¿Ya? Esa es la regla. Entonces, vamos a ver inmediatamente un ejercicio para aplicar. ¿Ya? Ya este ejercicio no sé de dónde es, pero me lo enviaron. Así que si alguien después me dice cuál es la fuente, por favor, creo que es del Pedro Valdivia. Dice, si k y p son números enteros positivos tales que k es igual a 16p menos 1, entonces i elevado a k es igual a. Entonces lo que hacemos es escribir i elevado a k, ¿cierto? Como i elevado a 16p menos 1. Entonces si hay una resta en el exponente es porque viene de la división, ¿cierto? Porque recuerden que cuando hay una división de potencias de igual base, los exponentes se restan, ¿ya? Entonces, ahora hacemos la división correspondiente, ¿ya? Como 16p dividido en 4 me da 4p, y eso tiene resto 0, ¿ya? Tenemos que i elevado a 16p es lo mismo que i elevado a 0, ¿ya? Entonces, reemplazamos, ¿cierto? I elevado a 0, y recuerden que todo número elevado a 1 es el mismo número, por eso acá hay una i sin nada. Entonces, como i elevado a 0 es lo mismo que 1, me va a quedar que el resultado es 1 dividido en i. Ya, pero si ustedes se fijan, eso no está en la alternativa. Y aparte, eso no sería un número complejo en su forma real, ¿ya? O sea, en su forma normal. Entonces, lo que hay que hacer, como ustedes saben, cuando hay una división, tenemos que multiplicar por el conjugado. Si tengo i, su conjugado sería menos i. Entonces multiplicamos arriba y abajo por menos i. En el numerador quedaría menos i, y en el denominador quedaría menos i cuadrado. Entonces, como i cuadrado vale menos 1, lo reemplazamos, quedando menos i dividido en 1, y menos i dividido en 1 es solamente menos i, ¿ya? Entonces, el resultado del ejercicio sería menos i, ¿ya? Seguimos. El vector asociado a un número complejo. Ya cuando ustedes tienen un número complejo a más de i, se representa en el plano, ya no es plano cartesiano, sino que se llama plano complejo o plano Argand, ¿ya? Se representa como un vector en el plano que va desde el punto 0, 0, o sea, desde el origen al punto A, B. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá está la representación general, si tenemos un número complejo, aquí está el punto 0, 0, y aquí está el punto A, B, y ahí estaría el vector que representa el número complejo. Ya entonces, acá el eje X representa la parte real y el eje Y representa la parte imaginaria. Y aquí tenemos un ejemplo.
En el número menos 2 más 3i, su forma vectorial sería el vector menos 2,3, ya que en el fondo sería un vector que va desde el 0, 0 al menos 2,3, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio para aplicar lo de los vectores. Entonces dice, el conjugado del complejo representado en la figura es. Entonces primero veamos la figura. ¿Cuál es el complejo que está representado aquí? Si nos fijamos, el número complejo que estaría acá sería el menos 4 más 5i, ¿cierto? Porque el punto es menos 4,5, entonces esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces el complejo representado ahí es menos 4 más 5i. Entonces ahora que tengo el complejo puedo calcular cuál es el conjugado. El conjugado tendría que cambiarle la parte imaginaria al signo, por lo tanto quedaría menos 4 menos 5i, ¿ya? Entonces en este caso la respuesta es la C, ¿ya? Vamos con lo último que nos va quedando, que es el módulo de un número complejo. Ya cuando ustedes tienen la representación vectorial, el vector tiene una longitud, ¿ya? La longitud de ese vector es lo que se denomina el módulo, ¿ya? O el largo del vector. Entonces, el módulo es la longitud del vector que representa el número complejo, ¿cierto? Y se calcula como esa raíz que está aquí. Módulo de z, se anota con esas barritas, pero no la confundan con valor absoluto, ¿ya? En este caso es módulo. Se calcula como la raíz de a al cuadrado más b cuadrado, donde a y b son la parte real e imaginaria respectivamente, ¿ya? Entonces, un ejemplo, tenemos el número complejo z menos 2 más 3i. El módulo se calcularía como la raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces acá, bueno, desarrollamos menos 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9 y la raíz de todo eso simplemente es raíz de 13 porque no tiene un valor exacto, ¿ya? Vamos con el último ejercicio para terminar esta clase, ¿ya? Un ejercicio para aplicar. Dice, ¿cuál es el módulo de 2 menos i dividido i menos 2? Entonces, este ejercicio combina la división de números complejos con lo del módulo. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir el número complejo, esta división, como un número complejo en su forma a más bi para poder calcular el módulo, ¿ya? Entonces, vamos a resolver la división, ¿cierto? Tenemos que multiplicar por el conjugado del denominador, ¿cierto? El conjugado del denominador sería i menos 2, ¿cierto? Entonces amplificamos por i menos 2, quedando 2 menos i por i menos 2 y abajo i más 2 por i menos 2. Entonces acá multiplicamos término por término, ¿cierto? Nos queda 2i menos 4 menos i cuadrado más 2i y abajo nos queda i cuadrado menos 4. Ya recuerden que en el denominador siempre nos va a quedar solamente dos términos porque siempre se forman sumas por diferencia. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces no es necesario que yo multiplique todos. Acá los i cuadrados los reemplazamos por menos 1. Ya entonces nos queda 2i menos 4 más 1 más 2i. Y aquí queda menos 1 menos 4. Entonces juntando los números reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios nos queda menos 3 más 4i dividido en menos 5. Y aquí hacemos la división. Menos 3 dividido en menos 5, como ambos son negativos, queda positivo. Por eso aquí no hay ningún signo. Y aquí 4i dividido en menos 5 queda menos 4 quintos i. Entonces ahora que tengo el número complejo puedo encontrar su módulo. ¿Ya? Vamos a encontrar su módulo. Entonces dado este número complejo, el módulo se calcula sacando la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Esto da 9 de 25 y esto da 16 de 25. Y la raíz de eso es la raíz cuadrada de 25 dividido en 25, que si simplificamos es lo mismo que raíz cuadrada de 1, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1, ¿ya? Entonces el módulo de ese número complejo es 1. Ya, esto lo hice de esta forma para que vieran cómo se hace la división y no se les olvidara, ¿ya? Sin embargo, hay una propiedad que dice que cuando ustedes tienen un número complejo o una división de números complejos, el módulo de la división es lo mismo que la división entre los módulos. Ya entonces podrían haber calculado el módulo de cada número complejo por separado y haber hecho la división y simplemente les daba 1.
¿ya? Pero prefería hacerlo así, aunque fuera un poco más largo, pero para reforzar la división, que a veces les complica. Entonces ya terminamos la clase de números complejos. Espero que les haya gustado. La pueden ver cuantas veces quieran para que les quede todo mucho más claro. Ya, si tienen dudas me pueden preguntar como siempre. Así que espero que estén súper bien.